Ya en la Edad Media comienza a establecerse una cierta preponderancia del sistema comercial. ¿Y por qué se genera una preponderancia del sistema comercial? Una mayor masa humana, una mayor masa de sociedades, los descubrimientos del Asia, los descubrimientos en Oriente, comienzan a generar la necesidad de las personas de una mayor cantidad de bienes. Probablemente en la antigüedad con un par de verduras o con un par de telas o lienzos era suficiente para pasar toda la vida. A medida que el hombre va descubriendo nuevas cosas, nuevos productos, va necesitando incorporarlos a su consumo habitual. Primero las clases más elevadas y luego las clases que sucesivamente tienen el poder económico necesario para hacerlo o adquieren el poder económico para hacerlo. Eso lo van a ver ustedes en el proceso, en el lento proceso de la Edad Media, fundamentalmente de la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, se cierran los caminos comerciales habituales que habían existido hasta entonces desde Europa hacia Oriente. Y si bien es cierto, la Edad Media la vamos a encontrar teñida de un sistema feudal basado en el particularismo, una estructura de clases específicamente marcada, la nobleza, los siervos de la gleba, si bien es cierto, la vamos a encontrar muy marcada por este particularismo. ¿Qué quiero decir con particularismo? Con particularismo quiero decir de que en el ámbito geográfico el emperador cedía a los monarcas de distintas regiones el manejo de sus propias regiones. Los monarcas de esas regiones cedían en los señores feudales determinadas comarcas o territorios que a su vez también eran concedidas a determinados detentadores. Dentro de las distintas unidades territoriales se impartía justicia, se impartía la poca educación que se impartía, se cobraba impuestos, se tributaba también hacia arriba para el señor feudal, para el monarca y para el emperador, y el único marco legislativo reconocido y el único marco ético y social reconocido era el religioso. Es decir, el hombre operaba en un mundo terrenal que era despreciado porque no era justo, porque era pecador, porque no tenía los atributos que la religión esperaba para una sociedad que supuestamente estaba protegida por un pensamiento de orden superior, y también participaba, o por lo menos quedaba sometida a el sistema de la religión, que era el que le indicaba cuál debía ser su conducta, cuál debía ser su ética, a quién y cómo debía obedecer. Es decir, se compartía el poder terrenal a través de los emperadores, de los señores feudales, y el poder intelectual era tamizado absolutamente por la Iglesia, por el clero. Y por supuesto, en este marco, ni la economía ni el comercio tenían ninguna entrada, no tenían ninguna trascendencia, ninguna importancia. Por otra parte, no la necesitaba mayormente, sí la necesitaba, pero no mayormente. ¿Qué podía comprar o intercambiar un siervo de la gleba? En realidad el siervo de la gleba nacía en una propiedad y moría en esa propiedad, sí. Yo he leído, doctor, que también decía que no puede haber una definición de economía en el sistema feudal porque no estaban los tres requisitos que se necesitaban, que era la tierra, el capital y el trabajo. No había un concepto
No había concepto, pero sí estaban los elementos. Claro, pero no se podía constituir un sistema económico. No tenía por qué haberlo. No era necesario prácticamente. Por eso le digo, ¿qué tenía que intercambiar un siervo de la gleba? Necesitaba sobrevivir con lo que podía comer. Es cierto que tenía una ventaja sobre el esclavo, tenía un lugar donde vivir porque pertenecía a la tierra, pero también tenía una desventaja porque no tenía donde vivir si no era ahí. Y no tenía ninguna posibilidad de obtener la libertad de ir a donde quisiera. Y en consecuencia tenía que quedar sometido a esa situación. En ese marco, el comercio comenzó a florecer precisamente porque las rutas hacia Oriente estaban cortadas y entonces marítimamente el hombre fue a buscar las especias y los productos que necesitaba de Oriente y a traerlos. El Mediterráneo deja de ser, Venecia deja de ser el puerto más importante porque manejaba todo el Mediterráneo y comienzan a manejar el comercio aquellos puertos que comunicaban con el Atlántico y que permitían una búsqueda por el norte hacia el Báltico o una búsqueda por el sur dando vuelta al África, hacia Oriente, trayendo productos y comienza un proceso de comercio que ya va a ser irreversible. La caída de Constantinopla es en 1453 y ya el descubrimiento de América, pretendiendo llegar a las Indias, es en 1492 y eso permite una incorporación enorme de productos del mundo nuevo hacia Europa. Y en consecuencia el comercio se hace incontenible. Ese mercantilismo que comenzó bajo la modalidad de esta situación política particular encontró en el sistema religioso un enorme opositor. Y nosotros lo vamos a ver en los libros, por ejemplo, con el tema de los préstamos a interés. Estaba condenado por la Iglesia el préstamo de dinero a interés. Sin embargo, la Iglesia misma advierte en un determinado momento que más allá de su ordenanza religiosa, en el mundo común, en el mundo terrenal, el préstamo con interés se utilizaba. Y ahí comienzan a nacer una serie de institutos. Ya Santo Tomás, del siglo XIII estamos hablando, advertía que era necesario determinar alguna razón o alguna relación para establecer el precio de los productos. E intenta buscar lo que él denomina el precio justo. Busca en Aristóteles, o sea, retorna 15 siglos atrás y trata de buscar las razones de la existencia de un precio justo para los productos. Y no crean que lo encuentra. Trata de subsumir el precio justo en aquel precio que era suficiente para lograr adquirir el producto y subvenir a las necesidades de la familia. Ese podía ser el precio justo. Pero el mismo Santo Tomás se da cuenta de que a veces había situaciones eventuales que modificaban el precio justo. Una tormenta que mermara la cosecha o una excelente cosecha que hiciera demasiado abundante la cantidad de trigo, hacía que se genere una modificación de esto que denominaba precio justo. Es decir, a veces podía haber no un precio justo, sino un precio de mercado. Es decir, el precio que la gente estaba dispuesta a pagar por el producto o el precio por el que la gente estaba dispuesta a vender el producto. Eso lo decía San Agustín. ¿Perdón? San Agustín también ha querido explicar lo que es el precio justo. No, que yo sepa no. Pero podría leer. ¿Ah? En el libro lo dice. ¿De San Agustín? Yo no lo he visto. Pero puede ser. Puede ser que haya alguna referencia, pero San Agustín es del año 500 y pico, o 600 y pico. O sea, del siglo VII. No, creo que en ese momento San Agustín, puede ser que haya hecho alguna breve referencia, pero no ha tenido la importancia que esta, porque esta concepción de Santo Tomás va a terminar derivando en un análisis sobre si era correcto o incorrecto la percepción de intereses por los préstamos. Es decir, aquello que Aristóteles había condenado, que el oro produzca más oro, no era admisible, que el dinero produzca más dinero, no era admisible.
La Iglesia sostuvo esta teoría, pero trató de encontrar el mecanismo de obtener una forma para morigerar este precepto que en definitiva no era cumplido ni por los fieles ni por los infieles. El interés existía. Y entonces lo encontró en el denominado damnus emergens. El daño que podía... El daño emergente, ¿no es cierto? Lo que podía pasar si la persona, en vez de prestar su dinero, hubiera podido obtener, ganar de otra manera dinero. Y en consecuencia eso lo facultaba probablemente a percibir una pequeña porción adicional porque había corrido con la posibilidad de ese daño, de haber sido dañado por no invertirlo de otra manera. Otro de los mecanismos era el lucro cesante, el lucrum cessans. Es decir, al haber tenido prestado ese dinero, no había podido ganar con el dinero, no había podido darle uso y en consecuencia había un lucro cesante. Otro de los mecanismos fue la mora, es decir, la demora en el proceso de devolución, lo cual suponía un tiempo muchas veces incierto para aquel que había prestado dinero y obtener su devolución. Y entonces en ese caso se aceptaba. Se elaboró la teoría del riesgo, porque este importante mecanismo comercial que se generó a partir de la Alta Edad Media fue cada vez más riesgoso, atravesar los mares, miles y miles de millas marítimas para obtener un producto sujeto a las distintas vicisitudes del mar, de la naturaleza o de los pueblos o de los piratas. Con lo cual cada empresa de esta naturaleza requería mucha cantidad de dinero y por lo tanto no era fácil obtener dinero prestado sin intereses, era necesario elaborar una teoría. Acá ven ustedes cómo el derecho empieza a acompañar a la economía. El principio es que no se puede cobrar intereses. Como la gente no lo obedece al principio y cobra nomás intereses, y bueno, entonces hagamos una ley que diga cuándo. Y entonces hacemos una ley que diga cuándo. Y después cuando ya nos vemos obligados a que, bueno, se puede cobrar intereses, bueno, le pongamos un límite, no más de. Y entonces el derecho va detrás de los hechos económicos. Esto lo vemos cada vez con mayor claridad, ¿me entienden? Acá en la Edad Media, en la Alta Edad Media, a partir de Santo Tomás, que abre un poquito la puerta, comienzan a elaborarse teorías sobre el tema. Nicolás de Oresme, en el siglo XIV, 1350 aproximadamente, hace un tratado sobre el tema de la moneda y allí determina el erróneo concepto que tenían los monarcas de haber asumido la responsabilidad de ser los únicos que podían manejar la moneda, pero al mismo tiempo de envilecerla. Cuando los monarcas se encontraban sin plata, hacían la misma moneda, pero en vez de ponerle todo oro, le ponían un poquito de cobre y bueno, vaya. Entonces con eso tenían más moneda por el mismo precio. Ese envilecimiento de la moneda rápidamente comenzaba un proceso de inflación, porque nadie la quería aceptar a esa moneda o nadie quería vender un producto por la misma cantidad de moneda que lo vendía con anterioridad, pedía más moneda y en consecuencia el precio era más alto. Ese es el proceso de inflación que hasta el día de hoy distintas actitudes económicas pueden provocarlo. Ya Nicolás de Oresme en esa época escribió un tratado sobre la moneda. El tema de la percepción de intereses siguió siendo un debate en la Edad Media, un debate importante, pero el mercantilismo terminó imponiéndose. ¿Y por qué terminó imponiéndose el mercantilismo? Por diversas razones, pero una de ellas